estar. Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar cuando regrese Jesús. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. No temáis, mi paz os doy. Es la paz que el mundo no da. Esa paz llenará vuestro corazón. Paz sin fin es mi don. No temáis, mi paz os doy. Mi amor redentor os doy, un amor que el mundo no da. Ese amor llenará vuestro corazón. Santo amor es mi don. Si aceptáis mi amor, viviréis. Ese amor llenará vuestro corazón. Si mi amor aceptáis, viviréis. Tengan todos muy buenas tardes, queridos hermanos. En esta preciosa tarde vamos a tratar de estudiar un poco lo que es el capítulo 4 del libro maravilloso del Camino a Cristo. Este libro, el título del capítulo 4, se titula ¿Cómo obtener la paz interior? Vamos a tener una palabra de oración para poder entrar en el estudio de este capítulo. Es corto, pero tiene mucho que decir. Y vamos a tener una oración. Señor Dios y Padre nuestro, le suplicamos que su Espíritu Santo sea presente en esta hora
para que usted nos guíe hacia toda la verdad y que nos explique cómo poder obtener la paz interior en nuestro corazón para beneficio de nuestra alma. Gracias le damos por su espíritu y esperamos que su espíritu nos acompañe desde el principio hasta el fin, porque se lo hemos pedido en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el versículo del capítulo 14 de San Juan, el Señor hablando sobre la tristeza que los discípulos tenían cuando le dijo: no se turbe vuestro corazón, si creéis en Dios también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo ya los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y en el versículo 27, él casi se despide de ellos y les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces el Señor aquí les estaba ofreciendo la paz a sus discípulos, pero les advirtió que la paz que Él daba no era la paz como el mundo la da, porque realmente el mundo no tiene paz, cada nación no tiene paz, cada gobernante no tiene paz, cada sociedad no tiene paz, cada familia no tiene paz y cada individuo no tiene paz mientras no nos hayamos encontrado con Cristo, porque Él es la fuente de donde emana nuestra paz interior. Y vamos a empezar a leer el capítulo y vamos a ir haciendo algunas aplicaciones y vamos a hablar de un personaje en particular que experimentó un arrepentimiento genuino. Si ustedes se recuerdan, el capítulo anterior se titulaba Un poder misterioso que convence, y ese poder misterioso que convence es el Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, entonces viene la paz interior, porque nosotros empezamos a reconocer nuestros errores, nuestros pecados, nuestros delitos, empezamos a reconocer que hemos transgredido la ley de Dios. Pero vamos a empezar a leer ahorita y dice de la siguiente manera: el que encubre sus transgresiones no prosperará, mas quien las confiese y las abandone alcanzará misericordia. Eso lo podemos encontrar en Proverbios 28, verso 13. Y dice: las condiciones para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. O sea, las condiciones para obtener la misericordia de Dios dice que son sencillas, justas y razonables. Tienen tres características: sencillas, justas y razonables. El Señor no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener el perdón de los pecados. No necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones, ni ejecutar duras penitencias para encomendar nuestras almas al Dios de los cielos o para expiar nuestras transgresiones, mas el que confiese su pecado se apartará de él y alcanzará misericordia. Y aquí vamos a hacer un paréntesis para lo que se llama el verdadero evangelio. El verdadero evangelio, el evangelio eterno que habla la Biblia, no requiere de largas penitencias, no requiere de sacrificios. Y esto va pues para todos nosotros, porque nosotros no podemos sacrificarnos para obtener nada. Ya el sacrificado fue Jesús para darnos esa paz interior. Entonces, esas largas peregrinaciones
que hacen los hermanos en las procesiones. Martín Lutero era uno que subía esa escalera arrodillado y cuando vio la justicia de Cristo reaccionó: ¿y qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo si la Biblia no me llama a hacer tales actos para poder obtener la paz interior? Entonces, esas rituales que se practican no son lo que Dios necesita, porque las condiciones, dice, o sea, las condiciones para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. O sea, no necesitamos hacer esas largas penitencias, ir de rodillas, que hasta las rodillas se sangran, y hacer cansadoras peregrinaciones. Hay ciertas personas que dicen: le hemos hecho una promesa al santo tal y hay que irla a cumplir. Pues eso no existe en la Biblia. Y aquí pues este capítulo nos aclara esa situación. Y entonces dice de la siguiente manera: no necesitamos, voy a repetir, hacer largas cansadoras peregrinaciones ni ejecutar duras penitencias para encomendar nuestras almas al Dios de los cielos o para expiar nuestras transgresiones. Mas el que confiese su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Esa es la sencillez del Evangelio: reconocer nuestro pecado y confesar nuestro pecado y apartarnos de él. Reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado a Cristo, a Dios, y apartarnos de él. Fíjese que, bueno, eso lo vamos a decir después. El apóstol dice, sigo leyendo: confesad pues vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Eso lo dice en Santiago capítulo 5, verso 16. Confesar vuestros pecados, dice, a Dios. Él es el único que puede perdonarlos y vuestras faltas unos a otros. Si has dado motivo de ofensa a tu amigo o vecino, debes reconocer tu falta. Y es tu deber perdonar, y es su deber, o sea, del vecino, perdonarte libremente. Debes entonces buscar el perdón de Dios, porque el hermano a quien has ofendido pertenece a Dios, y al perjudicarlo has pecado contra tu Creador y Redentor. Debemos presentar el caso delante del único y verdadero mediador, nuestro gran sumo sacerdote, que ha sido tentado en todo punto, así como nosotros, mas él fue encontrado sin mancha y sin pecado, y es capaz de compadecerse de nuestras flaquezas. Eso lo encontramos en Hebreos 4:15. Y es poderoso, dice, para limpiarnos de toda mancha de pecado. Sí, es poderoso. La sangre de Jesús tiene poder para limpiarnos de todo pecado, porque es su sangre la que derramó en la cruz del Calvario. Sin sangre, dice, no hay remisión de pecados, dice la palabra. Los que no se han humillado de corazón delante de Dios, reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición. O sea, es una de las condiciones, o sea, reconocer nuestro pecado. Dice, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento del cual nadie se arrepiente y no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación de alma y quebrantamiento de espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, no hemos buscado verdaderamente el perdón de nuestros pecados. Y si nunca lo hemos buscado, nunca hemos encontrado la paz de Dios, porque la paz de Dios viene a raíz de que el Espíritu Santo nos señala nuestros pecados y ya quedamos convictos, y entonces empezamos a ver
nuestras transgresiones, hemos ofendido a Dios y nos empezamos a sentir tristes por haber decepcionado, por haber herido a nuestro Salvador. Es más, el arrepentimiento del pecado, ¿qué es arrepentimiento? La palabra de Dios dice claramente en 2 de Corintios, capítulo 7, 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10, dice de qué se trata el verdadero arrepentimiento. Dice, porque la tristeza, dice, que es según Dios, o sea, produce arrepentimiento para salvación. Ese arrepentimiento que produce Dios es para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? Pero la tristeza del mundo, o sea, produce muerte. O sea, hay tristeza que proviene de Dios y hay tristeza que proviene del mundo. La tristeza que proviene del mundo no es arrepentimiento. Por eso produce muerte, pero la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento y le da vida al ser humano, porque el ser humano empieza a vivir una vida diferente, una vida distinta. Por eso el apóstol Pablo decía, ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso es todo aquel que ha nacido de nuevo, que se ha encontrado con Jesús y ha encontrado la paz interior. Sigo leyendo. La única razón por que no obtenemos la remisión de nuestros pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillar nuestro corazón y a cumplir con las condiciones de la palabra de verdad. Se nos dan instrucciones explícitas tocante a este asunto. La confesión de nuestros pecados, ya sea pública o privada, debe ser de corazón y voluntaria. No debe ser arrancada al pecador. No debe hacerse de un modo ligero y descuidado o exigirse de aquellos que no tienen real comprensión del carácter aborrecible del pecado. La confesión que brota de lo íntimo del alma sube al Dios de piedad infinita. El salmista dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito. Dice que en el Salmo 32, en el Salmo 32 tenemos este salmo maravilloso que lo escribió David y dice, mientras callé, o sea, David había pecado, y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, dice, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El Señor siempre está dispuesto a perdonar si nosotros de verdad, de corazón, estamos contritos y humillados, y eso es lo que está esperando de la humanidad. El mensaje, el último mensaje de misericordia es, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El Señor quiere perdonarnos, el Señor está todavía con los brazos abiertos para todos aquellos que quieran ser perdonados, porque el mensaje de misericordia, el mensaje de los 3 ángeles, trae un mensaje que es la justificación de la fe. El Señor quiere perdonarnos, el Señor está dispuesto a perdonarnos. Dice que al que a mí viene, yo no le desecho. Y dice, la verdadera confesión es siempre de un carácter específico y declara pecados particulares. Pueden ser de tal naturaleza que solamente pueden presentarse delante de Dios. Pueden ser males que deben confesarse individualmente a los que hayan sufrido daños por ellos. Pueden ser de un carácter público y en ese caso deberán confesarse públicamente. Toda confesión debe hacerse definida y al punto, reconociendo los mismos pecados de que seáis culpables. En los días de Samuel, los israelitas se extraviaron de Dios. Estaban sufriendo las consecuencias del pecado.
porque habían perdido su fe en Dios, el discernimiento de su poder y su sabiduría para gobernar a la nación y su confianza en la capacidad del Señor para defender y vindicar su causa, se apartaron del gran gobernante del universo y quisieron ser gobernados como las naciones que lo rodeaban. Antes de encontrar paz, hicieron esta confesión explícita: porque a todos nuestros pecados hemos añadido esta maldad de pedir para nosotros un rey. Primera de Samuel 12:19. Tenían que confesar el mismo pecado del cual estaban convencidos. Su ingratitud oprimía sus almas y los separaba de Dios. Dios no acepta la confesión sin un sincero arrepentimiento. Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. Si yo no me arrepiento, si yo solamente siento tristeza del mundo y no me arrepiento sinceramente, porque el arrepentimiento, el fruto del arrepentimiento es traer una reforma a tu vida, un cambio. Ya no eres tú, sino que eres una nueva criatura en Cristo. Y debe haber, dice, un cambio decidido en la vida, de lo que estamos hablando. Toda cosa que sea ofensiva a Dios debe de dejarse a un lado. Esto será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Se nos presenta claramente la obra que tenemos que hacer de nuestra parte. Y dice el Señor: lavaos, limpiados, apartad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno, buscad lo justo, socorred al oprimido, mantened el derecho del huérfano, defended la causa de la viuda. Y cita Isaías 1, 16 y 17. Si el inicuo devolviera la prenda, restituyere lo robado y anduviera en los estatutos de la vida, sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. El Señor dice: si nos arrepentimos y empezamos a hacer las buenas obras, lo bueno y lo correcto, dice que no vamos a morir. Ezequiel 33:15. San Pablo dice, hablando de la obra de arrepentimiento: pues he aquí esto mismo, el que fuisteis entristecidos según Dios, que solicito cuidado, obró en vosotros, y qué defensa de vosotros mismos, y qué indignación, y qué temor, y qué ardiente deseo, y qué celo, y qué justicia vengativa. En todo os habéis mostrado puros en este asunto. Segunda de Corintios 7:11. Cuando el pecado ha amortiguado la percepción moral, el injusto no discierne los defectos de su carácter. O sea, cuando el pecado ha hecho nido en tu vida, nosotros no podemos discernir nuestros defectos de carácter, ni comprende la enormidad del mal que ha cometido, y a menos que ceda al poder convincente del Espíritu Santo, permanecerá parcialmente ciego sin percibir su pecado. Por eso el Señor dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque he venido a dar vista a los ciegos. Él quiere que nosotros tengamos vista espiritual para que nosotros podamos percibir nuestro pecado y podernos Él otorgar el don del arrepentimiento. Sigue diciendo: sus confesiones no son sinceras ni de corazón. Cada vez que reconoce su maldad, trata de excusar su conducta, declarando que si no hubiese sido por ciertas circunstancias, no habría hecho esto o aquello de lo que se le reprueba. Después de que Adán y Eva hubieron comido de la fruta prohibida, los embargó un sentimiento de vergüenza y terror. Al principio solamente pensaban en cómo podrían excusar su pecado y escapar de la terrible sentencia de muerte. Cuando el Señor les habló tocante de su pecado, Adán respondió, echando la culpa en parte a Dios y en parte a su compañera. La mujer que pusiste aquí conmigo me dio del fruto del árbol y comí. O sea, él no reconoció su pecado, no lo confesó. El Señor esperaba que
Adán reconociera su pecado y lo confesara. Mas, sin embargo, Adán hizo uso de la justicia propia, de todo lo que hacemos nosotros. No reconocemos nuestros defectos de carácter y tendemos a culpar a las otras personas de lo que está pasando, aún sabiendo que nosotros somos los culpables. Y dice, la mujer echó la culpa a la serpiente. Cuando investigó a la mujer, ahí el Señor hace un juicio investigador. Hace un juicio investigador en Adán, un juicio investigador en Eva y un juicio investigador en la serpiente. Adán falló. Eva falló. Dice, la mujer echó la culpa a la serpiente diciendo, la serpiente me engañó y comí. Génesis 3, 12, 13. Realmente la palabra de Dios dice que Eva fue engañada. En segunda de Corintios, capítulo 11, vamos a abrir 2 de Corintios, capítulo 11, dice de la siguiente manera, 2 de Corintios, capítulo 11, dice, el verso 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si Eva era perfecta, hermanos, si Eva no tenía pecado y la serpiente logró engañarla, dígame, nosotros que estamos llenos de pecado. Por eso la palabra de Dios dice que Satanás engañaría, si fuese posible, aún a los elegidos. Pero los elegidos harán que sea imposible que Satanás los engañe. ¿Por qué? Porque estarán ceñidos los lomos con la verdad. Y cuando nosotros tengamos la verdad, ceñidos nuestros lomos con la verdad, nosotros no vamos a ser engañados. Entonces dice aquí, la serpiente me engañó y comí. Génesis 3, 12, 13. ¿Por qué hiciste la serpiente? O sea, culpó a Dios. ¿Por qué le permitiste que entrase en el jardín del Edén? Esas eran las preguntas implicadas en la excusa de su pecado, haciendo así a Dios responsable de su caída. El espíritu de justificación propia tuvo su origen en el padre de la mentira y ha sido exhibido por todos los hijos e hijas de Adán. Por todos nosotros ha sido exhibido, porque nosotros cuando cometemos un pecado tratamos de culpar al otro, que el otro es el culpable y no reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa. Y dice, sigue diciendo, el espíritu de justificación propia tuvo su origen en el padre de la mentira y ha sido exhibido por todos los hijos e hijas de Adán. Las confesiones de esta clase no son inspiradas por el Espíritu Divino y no serán aceptables para Dios. El arrepentimiento verdadero induce al hombre a reconocer su propia maldad, sin engaño ni hipocresía, como el pobre publicano que no osaba ni aún alzar sus ojos al cielo, exclamará, Dios, ten misericordia de mí, soy pecador. Y los que reconozcan así su iniquidad serán justificados, porque Jesús presentará su sangre en favor del alma arrepentida. Los ejemplos de arrepentimiento y humillación genuinos que da la palabra de Dios revelan un espíritu de confesión. Sin excusa por el pecado ni intento de justificación propia, San Pablo no procura defenderse, pinta su pecado como es, sin intentar atenuar su culpa. Dice, lo cual también hice en Jerusalén, encerrando yo mismo en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido autorización de parte de los jefes de los sacerdotes, y cuando se les daba muerte, yo echaba mi voto contra ellos, y castigándolos muchas veces por todas las sinagogas, les hacía fuerza para que blasfemasen, y estando sobremanera enfurecido contra ellos,
iba en persecución de ellos hasta las ciudades extranjeras. Pablo confesó realmente lo que él había hecho. Hechos capítulo 26, versos 10 y 11. Sin vacilar declara, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1:15. El corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y el costo del Calvario, y como el Hijo se confiesa a un Padre amoroso, así presentará el que esté verdaderamente arrepentido todos sus pecados delante de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Primera de San Juan 1:9. Y Juan declara en Juan 1:29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios está esperando, queridos hermanos. El Cordero de Dios está esperando para quitarnos y limpiarnos de toda maldad. David, en su locura de pecar, porque estaba ahí distraído, que cometió su pecado con la esposa, con Betsabé, la esposa de Urías Eteo, el profeta Natán recibió la orden de parte de Dios. Dios tuvo tanta misericordia con David, a pesar de sus errores, de sus equivocaciones, de sus pecados. Dios amaba a David. Dios ama a todos los pecadores. Dice, el profeta Natán recibió órdenes de llevar un mensaje de reprensión a David. Era un mensaje terrible en su severidad. A pocos soberanos se les podría haber dirigido una reprensión sin que el mensajero perdiese la vida. Natán transmitió la sentencia divina sin vacilación, aunque con tal sabiduría celestial que despertó la simpatía y la conciencia del rey y le indujo a que con sus labios emitiera su propia sentencia de muerte. Apelando a David como el guardián divinamente designado para proteger los derechos de su pueblo, el profeta Natán le relató una historia de agravio y opresión que exigía justicia y castigo. Esta es la parábola, queridos hermanos, cuando él había pecado contra Urías Eteo, mató a Urías Eteo, se acostó con la esposa de Urías Eteo, la embarazó, queridos hermanos, y ese fue su pecado. Pero le relató esta parábola. Había dos hombres en una ciudad, dijo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera, el que había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y teníala como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, aderezóla para aquel que le había venido. El rey se enojó y exclamó, porque el rey era muy justo. El rey se enojó y exclamó, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. El propio David dictó su sentencia de muerte y que él debe de pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. En el Antiguo Testamento nos dice que cuando alguien robaba una cordera tenía que pagar con 4 corderos y él pagó con 4 corderos. ¿Y cuáles eran sus corderos? Sus hijos que él perdió, queridos hermanos. Cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado, estamos cerrándole la puerta al Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo se está retirando de esta tierra, porque vemos la maldad del mundo. Y si nosotros no logramos retener el Espíritu Santo para nosotros, confesarle nuestros pecados, ¿quién nos va a convencer de pecado? Si solamente la persona del Espíritu Santo nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio.
Queridos hermanos, clamemos el Espíritu Santo. Digámosle que si nosotros tenemos algo que nosotros no podemos ver, que nos haga confesarlo, que nos haga ver nuestros propios errores, así como dice el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? El Salmo 19, nosotros estamos a veces tan encallecidos del pecado que no podemos reconocer nuestros propios errores. Y aquí se hace la pregunta el salmista. El salmista dice en el verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Los vamos a entender cuando el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y el salmista se responde y dice, líbrame de los que me son ocultos. Por favor, si yo tengo algo oculto en mí, házmelo saber, dice el Señor. Preserva también a tu siervo de las soberbias, porque la soberbia, y yo soy bien soberbia, queridos hermanos, no, todos nosotros tenemos soberbia, a veces nos enojamos, nos disgustamos por las cosas que nosotros queremos que salgan así, no salen así, y el Señor pues nos quiere librar de esos pecados, nos quiere perdonar. Así es que la invitación que Dios nos hace ahorita dice, venid a mí y estemos a cuenta. Isaías 1:18. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, yo los haré como blanca lana. El Señor nos está esperando porque Él quiere perdonar nuestros pecados y que nuestro nombre quede escrito en el libro de la vida para salvación eterna. Que el Señor los bendiga y nos guarde en esta hora y que su Espíritu Santo pueda estar viviendo con nosotros en esta hora, queridos hermanos. Vamos a orar para cerrar esta meditación. Padre y Dios nuestro, querido Padre y Dios nuestro, gracias por su palabra, Señor. Su palabra nos da ánimo, su palabra nos da esa energía que nosotros necesitamos, ese poder que nosotros necesitamos. Ahorita necesitamos poder de su Espíritu, Señor, porque el mundo se está convirtiendo en un campo lleno de maldad, Señor. Ayúdenos a ser buenos, ayúdenos a hacer lo recto y lo bueno delante de sus ojos y que usted nos pueda perdonar nuestros pecados y que nosotros podamos alcanzar esa salvación, esa bendita esperanza de la salvación en Cristo Jesús. Gracias por su palabra. Le damos en esta hora porque se lo hemos pedido todo en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.